Ayer se conocieron los datos del último segmento de 2021, se hablaba ya de un 37% con 17 millones de pobres y si bien la cifra está en baja, estamos hablando de números muy altos, ¿no? Es un piso muy alto que parecería que la Argentina no puede de alguna manera perforar. Santiago Opoy es investigador del CONICET y del Observatorio de la Deuda de la UCA, que siempre están siguiendo de cerca los datos de la pobreza. Está en comunicación con nosotros. Santiago, Edgardo Chini, Gustavo Idoyaga y Federico Smith, te estamos saludando en Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros, Santiago. Bueno, el dato de ayer en un punto es sorpresivo porque uno ve una baja en la cantidad de pobres, algunos hasta incluso lo han leído como que 1 millón de personas salieron de la pobreza. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes? Bueno, la lectura en principio descriptiva es que efectivamente el número difundido ayer de 37,3% de pobres en Argentina consolida una tendencia a la baja que, digamos, cuando uno observa los datos, lo que se verifica es que partimos antes de la pandemia, en el 2019, en el segundo semestre del 2019, para decirlo con exactitud, habíamos partido de un 35,6% de pobres. En el 2020 tuvimos un aumento importante, casi 5 puntos porcentuales, incluso en algún trimestre la pobreza llegó al 47%. En el momento de máximas restricciones, como ustedes recordarán, con el ASPO, ¿no? Y las medidas de restricción a la movilidad muy severas que debieron aplicarse, caída del producto de 10% en el 2020, en ese momento un pico de aumento, y en el 2021 una tendencia decreciente de justamente esa situación extremadamente compleja que se observó en el año 2020. O sea, una especie de U, ¿no?, invertida, un pico de aumento de la pobreza en los años de la pandemia y un retroceso en el 2021. Es como que cuando empezó la actividad sí. Volvió a salir gente, ¿no?, de la pobreza, de esa sensación, ¿no? Terminó la cuarentena y se empieza a ver, o sea, el pico de pobreza fue en el segundo trimestre del 2020 con 47%, recordemos, ¿no?, caída de la tasa de empleo de casi 10 puntos, o sea, una destrucción o al menos una interrupción de empleos muy grande, ¿no? En ese contexto una pérdida de ingresos muy significativa en la población. Ahora, Santiago, que fue en parte compensada con el IFE, y a partir de ahí alguna recuperación progresiva, que ha tenido sus matices, y eso en cuanto a lo descriptivo, ¿no? Sí, preguntaba Santiago, ¿qué depende para que alguien salga y entre de la pobreza? Porque probablemente esa gente ya había estado en la pobreza, salió, volvió a entrar, es decir, ¿qué es lo que le cambia a una persona que ya de por sí debe estar complicada, para que un año entre, un año salga, un trimestre esté adentro? ¿Qué cambia en su vida? ¿La plata que cobra? ¿Qué es lo que porque creo que para responder eso necesitamos hacer un poco de historia y además no olvidar que la cifra de 37,3 es altísima para los registros de la Argentina, ¿sí? La Argentina venía llegó en el 2017 a tener 25% de pobreza, que era una cifra más o menos comparable a la del 2015, o sea, una cifra realmente baja para los registros que estamos viendo hoy. Hoy tenemos casi 12 puntos porcentuales más. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio lo que pasó es, ayer un poco lo comentábamos, la crisis que arranca en abril del 2018, de la que de algún modo u otro todavía no hemos salido. Una crisis que se caracteriza a partir del 2018 por una aceleración muy grande de la inflación, en la cual se produce un deterioro muy grande del salario real, de alrededor de 20% en este periodo. Entonces, yo creo que para que podamos pensar hay que tener en cuenta que por un lado ha habido una caída muy grande del salario real, ese es el factor, uno diría, central que explica el aumento de la pobreza en los últimos 3 o 4 años en Argentina, que todavía no se ha recuperado. El otro factor que vino con la pandemia es destrucción de empleo,
Es decir, los hogares no solamente perdieron ingresos por la inflación, sino que además perdieron ocupados, es decir, algún miembro del hogar que perdió la posibilidad de hacer una changa, que directamente tenía un empleo y lo perdió, ¿no? Un trabajador informal que trabajaba en un comercio, el comercio cerró, perdió el empleo, el hogar se desliza por debajo de la línea de pobreza, y recién ahora vemos alguna recuperación de la capacidad que tienen los hogares de tener ocupados, ¿sí? El año pasado se recuperaron un poco más las changas, se recuperaron actividades comerciales, se recuperaron un montón de actividades también informales, ¿no? Entonces, eso ha producido alguna mejora justamente en los ingresos de los hogares. El problema está en que esto es insuficiente. O sea, para que la audiencia también lo entienda. En el cuarto trimestre del 2021, el INDEC informó el desempleo más bajo, ¿sí?, desde los últimos años, una tasa del 7%, un nivel de desempleo que no se observa hace aproximadamente 5 años. Entonces, lo que quiere decir esto es que estamos a niveles muy grandes de ocupación y sin embargo con un 37% de pobres. Esto quiere decir que evidentemente hay un problema, un desajuste, ahí lo que ustedes comentaban, las preocupaciones de la población. En realidad, empleo, pobreza e inflación son tres cosas, o sea, son tres aristas del mismo triángulo. Santiago, Edgardo Chini, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. La verdad que es obsceno, ¿no? La situación de tener que ir vas a laburar, tenés trabajo, te levantás temprano, incluso a veces tenés 2 colectivos que tomar y demás, condiciones en muchos casos de empleo bastante precarias, encima mal pago, además probablemente estés intentando buscar un segundo empleo para intentar llegar mejor a fin de mes, y obviamente no te alcanza y estás por debajo de la línea de pobreza. En algún caso, creo que hoy por lo menos esa posición se corrigió, hasta debajo de la línea de indigencia llegó a estar algunos trabajadores, algunos salarios. Vos formás parte del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, una entidad que ha superado con creces la grieta, y realmente ha demostrado, ¿no?, el tipo de tarea que realizan, con el agregado que tienen una tarea en territorio, ¿no?, a partir de también ser cercanos a otras tareas que realizan sectores eclesiásticos, como la propia pastoral social, entre otros. Ahora, ¿cuál es lo que arrastra esta situación? Porque la pobreza no solo es dinero, no solo es poder adquisitivo, ¿no? También te va llevando a otras cuestiones más del orden social, más del orden cultural, ¿no es cierto? Y probablemente esto quizás no esté medido de una forma tan estadística, pero ustedes ya tengan diagnóstico al respecto. Sí, o sea, hay varios puntos ahí, Edgardo, me parece, para mencionar. Porque, por un lado, a ver, cuando uno dice la pobreza sube, baja o es del 37% en Argentina, lo que estamos diciendo es que hay toda una sociedad que está empobrecida, ¿no? Es decir, algunos han caído directamente por debajo de la línea de pobreza, otros están por debajo de la línea de indigencia, pero también hay un sector medio bajo, ¿no? Que tradicionalmente estaba por fuera de la situación de pobreza, que claramente en los últimos 4 o 5 años, a partir de la crisis del 18, entró en una espiral de movilidad social descendente, que también hace que eso sea una preocupación significativa, es decir, la falta de visión de la posibilidad de pensar progreso, ¿no? Progreso personal, progreso para los hijos, incluso entre jóvenes, ¿no? Algo que también estamos discutiendo cada vez más, la cuestión que tiene que ver con, bueno, qué posibilidades hay de que los jóvenes tengan empleos de más calidad. Entonces, hay una situación en la cual, por un lado, la pobreza monetaria de los que son pobres hace muchos años se transforma cada vez más en una pobreza estructural, que va teniendo consecuencias en otras dimensiones de la vida familiar, como puede ser que los chicos no puedan tener todos los materiales que necesitan para estudiar, ¿no? O que incluso algún adolescente tenga que en algún momento trabajar,
Lo otro que también repercute es en la salud, ¿no? Y un aspecto que también nosotros estudiamos en el observatorio, que no quiero dejar de mencionar, tiene que ver con la salud mental. Es decir, con el bienestar subjetivo, ¿no? Con la posibilidad de plantearse proyectos, con la posibilidad de sentir que uno tiene cierta capacidad de controlar lo que le ocurre en la vida, ¿no? Y no que todo está dado, y entonces, digamos, esa es una dimensión también de la pobreza que es importante mencionar, que tiene que ver con lo que vos decís. A mí me gustaría señalar que hay dos componentes de la pobreza en Argentina hoy. Hay un componente más, si se quiere, coyuntural, que tiene que ver con la crisis económica, que seguramente, si en Argentina logramos que en los próximos años la inflación mengue un poco y los salarios puedan ganarle a la inflación, entonces vamos a tener una parte de los hogares que van a poder salir de la pobreza. No van a mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, pero van a poder salir. Después tenemos otro componente, que es el componente de pobreza estructural, que nosotros también lo estudiamos en relación con otras carencias que no son monetarias, que también tienen que ver con tener malas condiciones en la vivienda, ¿no? Malas condiciones de acceso a servicios. Vos mencionaste algo también cuando hacías tu introducción en relación a, por ejemplo, un trabajador que tiene que tomar 2, 3 colectivos, o que a veces directamente no tiene acceso a los medios de transporte en el barrio donde vive, fenómenos como la segregación residencial. Es decir, hay dos componentes de la pobreza que es importante mirar y que requieren dos soluciones distintas. Una probablemente de corto plazo se pueda resolver más fácil, otra requiere más políticas públicas, una intervención estatal más territorial y seguramente también un nivel de crecimiento económico más sostenido en el tiempo, ¿no? No, y aparte mencionaste y calificaste una sociedad que tiene 50%, poco menos, de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza. La pobreza ya es de toda esa sociedad. Me pareció importantísimo la calificación que hacías. De mi parte, una última consulta, corregime si me equivoco, vos como investigador del CONICET también estás trabajando en lo que tiene que ver con el censo, y en todo caso, si es así, o estás cerca de esta alternativa, probablemente allí también tengamos un diagnóstico mucho más amplio y en profundidad de lo que estabas mencionando, ¿no? Sí, en realidad como sociólogo soy como trato de difundir, donde me dan un segundo de aire, la cuestión del censo. Es importante que la población participe, es decir, ha habido es un operativo estadístico muy grande, ¿no? En el cual vamos a contar con información para que la sociedad pueda conocerse a sí misma. Es decir, en ese sentido es muy importante insistirle a la población en la necesidad de participar, tanto a través de la posibilidad que hoy existe de hacer el censo digital, como de la posibilidad de el día del censo, el 18 de mayo, abrirle la puerta al censista, censarse y participar en el operativo estadístico. El censo es un cuestionario que se aplica a toda la población, es el operativo estadístico más grande que tiene un país, incluso es uno de los operativos civiles más grandes que existen. Nos va a permitir contar con información novedosa sobre cómo son los hogares argentinos, cómo están compuestos, cuántos hijos tenemos, cómo vivimos, es decir, si sean temas que por ahí para el común de la gente a veces son temas que no son relevantes, pero por ejemplo para los sociólogos son muy importantes, temas como por ejemplo cuántas personas viven en promedio en los hogares, ¿no? Si vivimos en hogares más chicos que hace 10 años o en hogares más grandes, cómo son las características de nuestras viviendas. Eso es el conocimiento que surge del censo. Pero además el censo tiene usos derivados que son muy importantes. Por ejemplo, todo lo que estamos discutiendo sobre pobreza, desempleo, ocupación, en Argentina surge de la encuesta permanente de hogares. Esa encuesta se hace a través de una muestra, y para que esa muestra pueda obtenerse se necesita la información del censo. A medida que van pasando los años, ¿sí?
el último censo se hizo en el 2010, llevamos 12 años, la muestra de la EPH se va quedando cada vez menos representativa de la realidad que observa. Entonces ahora vamos a tener la posibilidad de tener mejores muestras, una muestra más actual a partir de la información que surge de este censo, y la verdad es que todos los datos socioeconómicos que discutimos surgen de ahí. Entonces, ni que hablar de que también el censo es la única fuente que le permite, por ejemplo, al Estado saber dónde vive la población, claro, y poder administrar políticas públicas. Un ejemplo, o sea, cómo saber dónde se necesita una escuela, ¿verdad? Si no tenés información de cuánta población vive en una zona determinada. Dónde se puede construir servicios hospitalarios, servicios de salud. Quiero decir, los usos del censo son muy significativos, están relacionados con esto y nos van a dar también información socioeconómica, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas y de cómo vive la población, que va a complementar estas imágenes. Así que esa es un poco también la importancia que tiene el censo. Santiago, la verdad, muy completo el informe y se nota que conocen ustedes el tema realmente de fondo. Vamos a volver a consultarlo más adelante para ver, bueno, cómo va evolucionando esto. Te queremos agradecer la gentileza de habernos atendido y por supuesto te mandamos un saludo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que sigan bien. Era Santiago Poy, investigador del CONICET y del Observatorio de la Deuda.